No está grabando. Ay, Ahí vamos. Buenos días a todas y todos. Estamos en una nueva clase de consulta de la materia Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Esta clase de consulta es justo previa a la entrega del trabajo práctico obligatorio número 1, que es uno de los trabajos, como decimos, obligatorios para acreditar la materia. Recordemos que la materia va a tener 2 trabajos prácticos obligatorios, este es el número 1, ¿sí? Que lo van a entregar el próximo viernes, lo van a subir por el espacio de tareas que está en la plataforma. Así que abrimos este espacio para que si hay preguntas sobre el trabajo, las puedan formular. Bueno, a ver, no sé si... ¿Quién quiere empezar? yo tenía una pregunta. Dale, Milagros. Era con respecto a la pregunta 1, creo que es la opción B, que es la de Benveniste, que dice por qué por qué era necesario darle entidad a una ciencia que se ocupara de estudiar los sistemas. Y yo ya la hice, pero quería saber si había entendido bien. Yo lo que había entendido que era porque el ser humano, al ser un ser del lenguaje, como que se comunica con el mundo y con los objetos que están en el mundo a través de los signos. Bien, sí, básicamente nosotros para contestar a esa pregunta seguimos el texto de Semiología de la Lengua. Hay el autor, que es Benveniste, que es un clásico sobre estos temas relacionados con esta disciplina, plantea una primera definición de tratar de deslindar a la lingüística del resto de los sistemas de significación. Entonces, esta pregunta se responde dando cuenta de lo que dice ahí el autor, ¿no? Es decir, que la lingüística en relación a los otros sistemas de significación va a tener determinadas características. Esa sería parte de la respuesta, Milagros. ¿Se entiende? Dale, gracias. Bárbaro, ¿sí? Acá en el chat también hay una pregunta. Ay, bueno, y después también está Lía. Vamos por la del chat. Hola, profe, con respecto a los ejemplos que se piden, ¿tienen que ser inventados o explicamos los que se mencionan en los textos? En verdad, estas materias siempre está bueno estudiarlas a partir de ejemplos concretos, ¿sí? Es decir, pensar las categorías, ¿sí? Las categorías, lo nocional, lo conceptual, en función de determinados ejemplos concretos. Así que bueno, lo ideal sería que pudieran, no sé, inventar o por lo menos pensar otros ejemplos distintos a los que aparecen en los textos. Eso sería fantástico, ¿sí? ¿Se entiende, Diana? Que nos está escribiendo por el chat. Bueno, cualquier cosita, si no, nos preguntas de nuevo. Y mientras vamos con Lía, que también tenía una pregunta para hacernos. Sí, bueno, una que tenía era sobre los ejemplos también, si había que poner uno o más ejemplos cuando usted pide ejemplificar. Bueno, ya contestó Clara recién. Bárbaro, si ahí Y después, dice Diana, buenísimo que entendió, así que buenísimo, vamos. bueno, y después en cuanto a la carátula, quería saber si el encabezado, o sea, si ponemos el encabezado más todas las consignas o solamente las consignas que elegimos. En verdad, sí, dejamos solo el encabezado y las consignas que elegimos, ¿sí? Que son las que vamos a responder. Claro. Sí. Recuerden que tenemos que elegir una y solo una, ¿sí? Y sobre esa responder. Bien. Y después, sobre la bibliografía, si podíamos usar otras fuentes o si usamos la que usted nos mandó, y si aclaramos exactamente la bibliografía que usamos en cada respuesta. Bien, buena la pregunta. En verdad, la idea de este trabajo práctico es un trabajo de revisión bibliográfica. Específicamente, yo pido que se revise la bibliografía que trabajamos en la cursada. Eso no inhabilita para que pueda hacer mención de otros textos bibliográficos. Pero especialmente tengo que
dar cuenta de la lectura de los textos que vimos en la cursada. Y un tema de tipo de producción textual, lo que yo recomiendo en el caso de cita bibliográfica es el resumen de la bibliografía al final del trabajo, ¿no? De toda la bibliografía citada, lo que sería la bibliografía. Y en el cuerpo del trabajo, lo que se llama cita corta, ¿sí? O modelo Harvard, que es apellido y año del autor y eventualmente el número de página de donde yo lo saco, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, sobre todo en este tipo de trabajo que es trabajo de rastreo bibliográfico. Es muy importante tener honestidad intelectual, ¿no? Es decir, es lo que dice Benveniste, no es lo que digo yo, entonces lo tengo que marcar muy bien eso en el texto. Nosotros en la lengua tenemos distintos procedimientos para marcar eso. Puede ser una cita directa, puede ser, puedo parafrasear lo que dice Benveniste, pero tengo que aclarar que eso no lo estoy diciendo yo, sino que lo tomé de otro autor. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante en los trabajos en científicos y en los trabajos de este tipo, académicos, ¿no? Es decir, que dé bien clara, que dé cuenta muy clara de quién está hablando en el texto, ¿sí? Bien, gracias. ¿Entiende, Lía? Sí, sí. Entonces, así, resumiendo, al final la cita completa, ¿sí? Que generalmente es como la que está en el programa. Y en el cuerpo del trabajo, sí puedo hacer cita corta. Bien. Bien. ¿Hay que hacer citas textuales obligatorio o no? No, no necesariamente, no. Puede ser, es decir, yo para dar cuenta de lo que dijo el otro, lo puedo decir textualmente, o puedo dar cuenta también parafraseándolo. Sí, se pueden hacer directas, pero no es obligatorio. No es obligatorio, pero lo que pasa es que hay como cierta tendencia a copiar y pegar lo que dijeron los autores, más que a poner esto, reinterpretarlo, resignificarlo en función de lo que vamos trabajando, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntar algo. Dale. El texto de la sociolingüística, que no me queda claro cuál es la diferencia con la pragmática, la teoría pragmática, porque tiene en cuenta lo que es el contexto, un montón de cosas que también tiene en cuenta lo otro. No sé si la diferencia está en esta cuestión cooperativa, o Sí. en lo de las acciones, que las palabras generan acciones. Bien, en verdad son como distintas dimensiones en los estudios del lenguaje, ¿no? Y que incluso podemos como rastrear diferentes corrientes de estudio del lenguaje. Podemos diferenciar claramente, por un lado, lo que es los estudios de pragmática y lingüística, que tiene que ver con todos estos autores que habíamos leído, que por lo menos leíamos el texto de Pérez Cordón que lo citaba en forma permanente, que tienen que ver con esta noción de lo pragmático como el lenguaje en uso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando efectivamente utilizo el lenguaje? En verdad, tanto la pragmática como la sociolingüística estarían dentro de esas líneas de estudios del lenguaje que tienen en cuenta la relación entre el lenguaje y la sociedad, ¿sí? Que en líneas muy generales podemos decir lo que se llama la hipótesis social del lenguaje, ¿no? Es decir, que para explicar el lenguaje lo explican a partir de la interacción. Pero en cada una de estas corrientes lo que están como privilegiando son algunos aspectos, ¿no? En el caso de la pragmática, básicamente, esa relación, esto que veníamos charlando y diciendo en encuentros anteriores, entre el texto y el contexto, básicamente a partir de lo no dicho, ¿sí? En el caso de la sociolingüística, que el texto que nosotros leemos es un clásico, que es el de Halliday, en verdad ahí lo que plantea el autor es esa relación
entre el lenguaje y el contexto de utilización, ¿sí? Y cómo esa relación, de alguna manera, genera diferentes situaciones, ¿no? Situaciones que son situaciones contextuales, ¿sí? Por eso ahí plantea la noción de registro, de cómo yo cuando aprendo una lengua, no solamente aprendo lo sintáctico, lo semántico, sino que también aprendo a comportarme lingüísticamente. Pero ese texto de sociolingüística, o sea, Sí, se puede marcar porque los autores comienzan diciendo, como un poco renegando, diciendo, hasta acá desde la sociolingüística se pudo hacer esto, pero todavía falta, como marcándolo, entonces no sabía bien en qué, porque la pregunta específica es desde qué marco teórico ellos dicen lo que dicen. en verdad, vos estás refiriéndote al de Reiter y Suyo. Sí. Sí, en verdad ellos trabajan desde lo que se llamaría lenguaje en uso, ¿sí? Ah, Que ok. da cuenta de esa relación entre lo que es el uso efectivo del lenguaje, ¿sí? Reiter y Suyo son profesores universitarios que trabajan en la Universidad de Buenos Aires y que tienen una cátedra que es la de sociolingüística, precisamente. O sea que el marco teórico es ese, Es la ese, sociolingüística. la sociolingüística, claro. Perfecto. Sí. Eso. Gracias. Bien, no sé si hay algún otro que tengan alguna duda, Profe, pregunta. yo tengo una consulta, pero medio como técnica en realidad. Dale, a ver Em, qué significa eso. claro, no es una duda, es más con respecto a cómo hacer el trabajo. En Introducción al Lenguaje, el punto C, creo que es, dice explicar y ejemplificar el siguiente fragmento, y usted da dos opciones de fragmento. La idea es que si tomamos ese punto, expliquemos los dos fragmentos o que elijamos alguno de los dos. Espérate un poquito que no me doy cuenta. Si quieres, se los leo. Dale, Igualmente, démelos hasta que lo encuentre acá. cómo no, es explicar y ejemplificar el siguiente fragmento, y la primera opción, o el primer fragmento dice, todo el lenguaje tiene relación con determinado contenido, dicho contenido privilegiado es el contenido mental, este paradigma se refiere fundamentalmente a la función representativa del lenguaje e intentará responder a preguntas tales como qué representa el lenguaje y cómo lo representa. Y el segundo fragmento que usted pone dice, todo discurso es fundador de cultura, de sociedad, de relaciones intersubjetivas y se refiere fundamentalmente a la función comunicativa del lenguaje. Sí, en verdad los tomo como un bloque. Ahí es para dar cuenta Claro, uno desde, es de Parrett y otro, claro, para ver de dónde viene. claro, en verdad, sí, los dos tienen que ver con el texto de Parrett, ¿no? Que en verdad Parrett lo que hace es dar cuenta precisamente de cómo podemos agrupar a las distintas teorías en función de dos grandes ejes, ¿no? Que cada una de estas citas representa a uno de esos ejes. ¿Se entiende, Listo, gracias, profe. Agustina? Sí, sí. No es que tenés que seleccionar uno u otro, No, sino que sino que dar son como cuenta, referidos a las funciones. claro, ahí está. Ujú. Uno tiene que ver con la función representativa y el otro tiene que ver con la función comunicativa, ¿sí? Sí, genial. Bien. No sé si alguna otra pregunta, duda. Profe, quería Dale, Jazmín. preguntarle, Sí. con el tema de la entrega, yo lo estoy haciendo con una compañera y quería saber entonces si entrega una sola o no, porque como por ahí me queda no entregado, pero lo entrega ella o bueno, al Sí, revés. yo recomiendo, eso creo que me lo preguntan, no sé si llegué a contestarlo no sé si ustedes u otro grupo. Sí, profe, yo pregunté en el grupo y contestó, Ahí en está. el foro. En verdad prefiero que suban las dos, ¿sí? Etiquetan el trabajo con los dos apellidos y suben las dos. Por esto que vos decís, Jazmín, para que no quede como no entregada la tarea. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, gracias. Bien.
A ver, Jere dice, a mí me llamó la atención el texto, más que la entrega, me parece muy rico para leerlo detenido, pero no es del TP. Bueno, Jere, fenómeno, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo le hago la pregunta, profe. A ver, dale. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? No, me llamo... Bien, profe. Quise entrar, pero no encontré en avisos. Me salvó Agustina, que me mandó ahí el link. Por eso entré tarde. El link Hola a siempre es todos. el mismo para este Ah, encuentro, ¿sí? Es decir, es el perdón, mismo que perdón. incluso está también en el cronograma general. Perdón, yo soy la piedra. Escúchame, No profe, una cosa que me llamó la Sí. atención, porque voy a traspié, voy texto por texto, pero más que el trabajo, para mí, para que me quede a mí, me llama la atención, y hay uno de los textos, de los primeros de Chomsky, que dice 60 años de gramática, y en la última hoja hay una parte que dice, nuestro uso del lenguaje es interno en un 99%. ¿No? Y yo me quedaba, porque a mí me pasa, que a veces, por ahí es medio loco, porque de hecho capaz estoy medio loco, pero a veces hablas solo, ¿no? Entonces yo pensaba, eso no era no es mi pensamiento entonces, quizás mi lenguaje. Entonces como que yo lo que voy notando es que vamos incursionando en esto y vamos encontrando muchas respuestas nuevas, quizás, o sea, como que me parece como que es para abordarlo, estudiarlo en profundidad, con tiempo y más allá de Del de los TP. trabajos que haya que entregar y esas inquietudes tengo porque a mí me interesa. Y esa pregunta le haría a usted. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en algo, ¿no? Y a veces por ahí hablamos solo, ¿es el lenguaje o es el pensamiento entonces? ¿O las dos cosas? En verdad, cuando Chomsky habla de estudiar y de pensar el lenguaje como esa lengua I, da cuenta de ese complejo que de alguna manera, o de lo complejo que es el lenguaje en relación a esto que vos decís, a esa relación entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Para Chomsky, en verdad, es un problema que es una de las cosas que hemos también charlado, ¿no? Acá en estos encuentros, tiene que ver el lenguaje con el conocimiento, ¿no? Es decir, gran parte del planteo de Chomsky trata de dar cuenta del conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. Y ese conocimiento, por eso dice, está 90% internalizado, forma parte de nuestra constitución biológica, ¿sí? Por eso esa idea de pensar al lenguaje como un órgano más, esto que también ya lo hemos charlado, que tiene que ver con pensarlo desde un lugar absolutamente biológico, ¿sí? Y que da cuenta de esos múltiples mecanismos mentales que yo tengo que poner en funcionamiento para poder utilizar el lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende esto? Por eso, una postura como la chomskiana es absolutamente internalista, ¿sí? Esto también ya creo que lo hemos charlado. ¿Se entiende? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Micaela, ¿estás hablando? Tenés el micrófono cerrado. Ah. No, profe. No, nada más. No, que a mí me pasaba que quería escribir de más. También al ser abiertas las preguntas, era como que... Son abiertas las preguntas. Sí, lo que les pido es que revisen mucho antes de entregar, ¿no? Como son trabajos escritos, es muy importante la revisión antes de entregar. Tienen tiempo acá, es para hacerlo tranquilos, acá nadie los apura, ni que tenemos que subir no sé qué. No, es para hacerlos tranquilos, que lo puedan revisar, que pueda ser un insumo para futuros trabajos, ¿sí?
Es decir, esa sería la idea de este TP. Está bien, profe, gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si les parece, les anticipo un poquito lo que viene y dejamos para que ustedes puedan subir el trabajo, incluso está el foro de consulta por cualquier duda de último momento, antes de subir el examen. Bueno, si todo nos va bien, entonces, yo hoy voy a comenzar a subir materiales en relación a los próximos temas que tienen que ver con los estudios del discurso, ¿sí? Como para que lo tengan, no para que lo lean ya, sino como para que tengan el material, para que empiecen a indagar sobre estos temas, que en verdad toda esta segunda parte es más que interesante porque la idea es poder trabajar sobre el estudio del discurso y el análisis del discurso, que va a ser uno de los condimentos que tiene esta segunda parte del programa, ¿sí? Seguramente vamos a trabajar, y hasta ahí es donde vamos a seguramente llegar en cuanto a desarrollo de contenidos, una primera unidad vinculada a la enunciación, que tiene que ver con uno de los ejes de estudios del lenguaje, que la finalidad es dar cuenta de, bueno, en qué medida cada vez que enuncio, siempre ese sujeto enunciador deja la impronta, la marca de su propia subjetividad en el enunciado, ¿no? Básicamente, entonces, lo que va a estudiar la enunciación tiene que ver con precisamente dar cuenta de cómo ese sujeto enunciador, en la medida que enuncia, cuando decimos enuncia es esto, que habla, deja marcas de su propia subjetividad en el lenguaje. Eso va a ser básicamente en nuestra unidad 5, vamos a ver que hay distintos elementos que dan cuenta de esta subjetividad en el lenguaje, que es lo que los autores llaman las unidades enunciativas, ¿sí? Y que es uno de los modelos de estudio de esto que es el discurso. Después vamos a trabajar también sobre una visión más amplia de la discursividad social, lo que sería un modelo de tipo semiolingüístico de estudios del discurso, y ahí vamos a ver a un autor que se llama Angenot, y ahí vamos a trabajar el discurso social, es decir, ¿a qué llamamos discurso social? ¿A qué llama el autor discurso social? Esa va a ser nuestra unidad 6. Y finalmente, creo que llegamos hasta ahí, vamos a tratar de pensar en un discurso en particular, como es el discurso de la información, ¿sí? Y ahí vamos a ver también un autor que es un clásico sobre el tema, que se llama Patrick Charodot, que trabaja al discurso de la información. Eso es lo que nos queda para la segunda parte de la cursada. Son todos temas absolutamente interesantes, espero que también les resulte productivo. Y la idea sería entonces que una vez que nosotros resolvemos esos temas, vamos a también plantear un segundo trabajo práctico que va a ser el número 2, ¿sí? Todavía no tengo el diseño de cómo va a ser ese trabajo porque tiene que ver con cómo vayamos avanzando en los distintos temas. La semana que viene yo estoy en un encuentro de cátedras de lenguaje, así que no voy a hacer encuentro online, pero sí voy a dejar materiales en la página, ¿sí? Y por supuesto siempre están todos los canales abiertos para cualquier duda o consulta. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, si tienen alguna duda. Igual todo esto después yo se los escribo en la comunicación, en las novedades. ¿Nada, nada, nada? No, profe, por mi parte no. Yo voy a arrancar hoy con el trabajo
Así que ahí estuve anotando lo que explicó de las preguntas de los compañeros y cualquier cosa le preguntaré por... Dale, acordate que hay un foro específico del trabajo práctico y si no Sí, también sí. está el chat ese que es 1 a 1 que funciona lo más bien. Sí, por eso, cualquier duda que tenga le voy a consultar. No lo arranqué antes porque estuve muy a full con el laburo, pero hoy sí lo arranco. Dale, Juliana, no hay ningún problema. ¿El resto? No, profe, solo confirmar, la fecha de entrega entonces es el viernes, ¿no? El viernes, damos todo el viernes, ¿no? Es decir, está habilitada la plataforma para que la suban en cualquier momento del viernes, ¿sí? Genial. Bueno, si no tienen ninguna duda más, cerramos por ahora y nos vemos, no el martes que viene, sino el otro martes, y mantenemos abiertos todos los canales de la cátedra, ¿sí? Yo ahora en un rato voy a subir material para aquellos que ya terminaron con el trabajo práctico 1, pueden avanzar con lo que sigue, ¿sí? Genial, gracias, profe. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes por la escucha siempre atenta y bueno, mucha suerte en el TP1. Gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta Gracias, luego. buena semana. Suerte. Chao.